Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo. Rapidito, ya les cuento los temas que vamos a debatir. Uno, ¿qué pasa con el movimiento Sumando Colorados del vicepresidente Afara? ¿Va a ser un tercer frente o no? Eso nos va a explicar hoy el diputado Mario Cáceres, a quien también le vamos a sacar el jugo hablando sobre lo que pasó y está pasando en la Cámara de Diputados. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la situación de los jóvenes liberales refugiados en Uruguay. ¿Corresponde o no? Y con dos expertos en Derecho. Uno, Rubén Ortiz, director de Asuntos Legales de la Cancillería, y el doctor José María Cabral, experto en Derecho Internacional. Y el tercer bloque vamos a hablar acerca de Itaipú post-2023, con tres investigadores de la Universidad de Duke, Estados Unidos, que están acá en Paraguay y presentando las diversas alternativas para lo que va a ser Itaipú después del 2023. Después de la pausa ya estamos con el diputado Cáceres. ¿Qué tal, diputado Mario Cáceres? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está? Bien, gracias por seguir con la maratón. Primero en la Cámara de Diputados, ahora con nosotros acá en el Péndulo. Sí, en verdad que sí. Nosotros estamos desde las 7 de la mañana en movimiento por la Cámara, ¿verdad? Salimos ahora, ¿verdad? Que antes de que termine la sesión, porque nosotros consideramos con la diputada Cintia Tarragó de que este no es nuestro partido, no es nuestra pelea, ¿verdad? Y hasta me parece que es una ridiculez también, ¿verdad? Ahora, lo que está pasando en la Cámara de Diputados, ¿es legal o no? Porque Hugo Velázquez decía, no, tiene que haber una sesión preparatoria, pero sin embargo Walter Hahn me decía por teléfono, y también acabamos de escuchar en el noticiero, de que hubo un pacto de caballeros, de que ya se iba a continuar con la sesión extraordinaria para la elección de la mesa directiva de diputados. ¿Qué pasó? No sé, no puedo decirte porque yo no estuve en el momento, ¿verdad? Y te voy a deber una si te dio si conozco cuál es el tema de la sesión preparatoria, porque normalmente los reglamentos, o sea, uno de acuerdo a lo que te viene a las circunstancias, uno sabe, ¿verdad? El presidente de la Cámara y los secretarios son los que normalmente manejan la parte procedimental con más autoridad de lo que yo te puedo decir, ¿verdad? Ha de tener sus razones Hugo, pero también no entiendo yo cómo también los muchachos están muy apresurados y el voto mayoría ya tenía el oficialismo establecido, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pero sí, yo, más allá de que por el cambio de autoridad de la Cámara, eso puede darse, yo creo que hasta es normal, es lógico de que alguien tenga una aspiración, ¿verdad? Yo no estoy en contra de eso. Pero sí, lo que cuestiono en este tema, Carlos, es de que no puede ser de que la interna, una cuestión casera de mi partido tenga que llevarse en la sesión de la Cámara de Diputados. Ahora, perfecto. No debería ser así. No debería ser así. Pero están integrados también liberales, también claro, por un otros sectores. Un poco también político de que ocurre eso de que se meten la gente de otro partido, ¿verdad? Pero a mí hubiese sido lo más elegante, hubiese sido lo que debería corresponder por ética y por buena costumbre, es que el propio presidente del partido o el presidente de la Cámara nos convoquen a los integrantes de todos los movimientos, nos estén llamando ahí, nos digan, muchachos, mira, es la cuestión de acá, hubiésemos solucionado nosotros nomás esta cuestión, pues nosotros somos 46, ¿verdad? Por más de que haya una pelea entre uno y otro, lo que sea, hubiésemos hablado como caballeros realmente ahí, no hubiésemos incurrido en este tipo de acciones, ¿verdad? ¿Cuántos colorados no están presentes ahora? ¿Cuántos son los disidentes que no están? Bueno, en total, Colorado somos 46, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos son los que no están ahora en la sesión donde se está eligiendo a Pedro Aliana como nuevo presidente de la Cámara de Diputados, que va a asumir el 1 de julio? De lo que yo sé, somos dos los que no estamos presentes, ¿verdad? Soy yo y la diputada Cintia Tarragó. Dos son. Bueno, ¿y ustedes lo van a reconocer a Aliana como presidente? Sí, algún hecho jurídico o lo que sea, más allá del tema, habría que ver, no sé cuál sería, te voy a decir, algún elemento de que tenga que declararse la nulidad de este tema. Una vez que haya voto, creo que esto es medio difícil de que se cambie, se modifique esto. ¿Quiere saber lo que está pasando en la Cámara de Diputados? Volvemos con Jorge Guillén. Jorge, ¿qué está pasando?
Bueno, en estos momentos se procede a continuar con esta sesión extraordinaria. Ya es una sesión preparatoria donde el diputado Clemente Barrios, líder de la bancada oficialista, ha propuesto el nombre de Pedro Aliana como único candidato para presidir la Cámara de Diputados en el periodo comprendido desde el 1 de julio del presente año hasta el mismo día, es decir, hasta el 1 de julio de 2018. Se procede a la votación nominal de esta manera, con estos 44 diputados presentes y la presidencia del diputado Ramón Romero Roa. Entonces se hace esta votación nominal de conformidad al artículo 14 del reglamento interno de la Cámara de Diputados. Vamos a ir escuchando este proceso de votación. Diputado Carlos Núñez. Diputado Pedro Aliana. Diputada del Pilar Medina. Pedro Aliana. Diputada Rocío Casco, ausente. Diputado Celso Maldonado, ausente. Diputado Tadeo Rojas. Por el diputado Pedro Aliana. Diputado Edgar Costa, ausente. Diputado Pedro Aliana. Moción Clemente Barrios. Diputado Víctor Ríos, ausente. Diputado Marcial Lescano. Pedro Aliana. Diputado Bartolomé Ramírez, ausente. Diputada Cristina Villalba. Diputado Pedro Aliana. Diputado Purificación Morel. Pedro Aliana. Diputado Oscar Núñez. Única moción. Diputado Julio Mineur. Que decir que Pedro Aliana, si llega a ser, no puede Diputado candidatar. José Adorno. Mangui Aliana. Diputado Cornelio No va a ser Zaguasqui. candidato, ¿no? Por el diputado Pedro Aliana. Claro, pero no puede candidatarse. Culminó la votación con Al aplausos. Senado, a la Cámara de Diputados. Ramón Romero Roa dará los resultados. Con 44 votos a favor en forma unánime de los diputados presentes en la sala, es electo presidente de la Honorable Cámara de Diputados el diputado nacional por el departamento del Yembucú, Pedro Hércules Aliana. Bueno, de esta manera entonces se oficializan los votos para Pedro Aliana como presidente de la Cámara de Diputados. El siguiente punto será el de la elección del vicepresidente segundo. En este caso, la propuesta sería de Ramonita Mendoza para ocupar este cargo, y luego la vicepresidencia segunda de Ramón Duarte, que responde al Frente Guazú en carácter de vicepresidente segundo. Bueno, perfecto. Gracias, Jorge. En instante retornamos otra vez hasta la Cámara de Diputados. Bueno, ya está. Pedro Aliana es el elegido por la mayoría de los diputados. Así es. ¿Lo van a aceptar? Y yo creo que sí, si no hay te reitero, si no hay alguna nulidad todavía sí insalvable en el procedimiento de lo que se ha establecido, hoy yo creo que sí. Bueno, Hugo Velázquez decía que no lo van a aceptar. Sí. ¿Se viene otra confrontación similar a la que hubo en el Senado? ¿Puede darse la particularidad de dos cámaras de diputados? Difícil. No, yo sé que es difícil, pero Sí. no, estamos en Paraguay, Sí. no es imposible. Bueno, pero esto es política, es cuestión de número, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, si no tenés los números para tener el quórum de lo que dice el reglamento, es difícil que haya dos. ¿Usted cree que se violó ahora, se está violando el reglamento? No puedo decirte porque no tengo el reglamento a la vista. Y te reitero, te voy a deber. Mañana te puedo decir Dale, se ha violado mañana le eso. vuelvo a llamar. Llámame. Tempranito le voy a llamar. Sí. Bueno, ¿qué está pasando con Afara? ¿Van a tener un tercer frente o no van a tener un tercer frente? ¿Qué va a pasar? Y hasta ahora sí, Carlos. Yo creo que sí. Nosotros lanzamos la candidatura de él. Mañana estamos teniendo un lindo plenario. acto. No, estamos teniendo ya un acto político de lo que se viene haciendo en el interior, acá en el club independiente De Campo Grande. Así Ajá. es. Sí. ¿Y quiénes van a estar presentes? ¿A quiénes invitan? Bueno, a líderes, al que quiera irse, a la gente del barrio, de otros lados también, ¿verdad? Yo creo que va a haber una buena asistencia de correligionarios, van a estar algunos referentes políticos también, y por supuesto va a estar el vicepresidente de la República, quien te está hablando, Sí. la diputada Cintia Tarrago, que somos un poco la figura Más visible, ¿cierto? más visible en el tema, y bueno, y muchos amigos, muchos líderes políticos acá en la capital que están acompañando este proyecto, y bueno, a la gente que también quiera irse, verá, lo vamos a estar esperando ahí. Ahora, pero un tercer frente divide, es decir, ¿a quién beneficia un tercer frente? El oficialismo. Y entonces, es decir, ¿y qué pasa? ¿Por qué no hay acuerdo en la disidencia?
Bueno, yo sostuve, Carlos, creo que acá en tu programa también lo he dicho, ¿verdad? En su momento de que esto habría que tomárselo un tiempo, ¿verdad? Porque cada equipo también va armando su estructura, va armando su estructura como nosotros lo estamos haciendo. Nosotros sabemos de que tenemos mucha fuerza, por ejemplo, en algunos puntos y en otros tenemos debilidades. Así también sabemos que los equipos de la disidencia están en la misma situación también que nosotros. Entonces hay que tomarse el tiempo de ir agrandando y ir tomando esto, de tomar cuerpo con los referentes en los distintos departamentos, ¿verdad? Ahora, Entonces es muy difícil, Carlos, atendiendo también de que hay muchos líderes políticos que están en el oficialismo, que llegado un momento va a tener que saltar de ahí, te voy a decir, va a buscar dónde acogerse, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese aspecto, el tiempo ese de hacer 8 o 15 días, yo nunca estuve de acuerdo con eso, ¿verdad? Ese es por un lado, y por el otro lado también yo creo que se está conversando, y yo te reitero porque también lo he dicho acá en tu programa, de que los líderes políticos, los movimientos tienen que tener esa grandeza, te voy a decir, de tener un espíritu aperturista y de hacer renunciamientos. Sí, pero no van a tener grandeza. Ya lo dijeron, Afara hasta hace un mes estaba de la mano con Horacio Cartes, no puede venir ahora y tratar de ser el candidato a la disidencia, dijeron. Bueno, concretamente la senadora Blanca Ovelar lo dijo así claramente. Bueno, pero yo creo que la senadora es la primera persona que debería tener esa apertura, atendiendo, te voy a decir, de que ella pasó también por situaciones partidarias no muy agradables, ¿verdad? Entonces, tiene que ser la primera que tenga que tener esa apertura hacia los demás. El Partido Colorado es grande, hay muchos líderes políticos, no hay por qué descalificarle a nadie porque estuvo, te voy a decir, probablemente construyendo país o construyendo política dentro del oficialismo, ¿verdad? Nosotros instalamos este gobierno todos juntos, todos deberíamos de haber defendido, te voy a decir, y algunos miden los tiempos políticos en distintos tiempos que otros, ¿verdad? Y bueno, eso hay que respetarlo. Yo lo respeto mucho a ella. Cuando usted habla de grandeza, sí, ¿se refiere al 1, al 4 y al 7 en el Senado que no le acepta la disidencia? No, eso se habló. Yo creo que eso pasa por un conventillo nada más, Carlos, el tema de números tanto. Acá se habló, nunca yo le escuché al vicepresidente haber descabalgado de su candidatura. Pero él confirmó que sí, hablando yo con él confirmó que efectivamente hicieron un pedido de 1, 4 y 7 y que esperaban, una vez que se sepa quién tiene más votos en la disidencia, que se le otorgue también al movimiento. Yo considero de que debería haberse dado de un comienzo más tiempo. Es una desinteligencia de querer agarrar, juntarse, por ejemplo, 8 días. ¿Se equivocó Marito al rápidamente ya nominarse como candidato a la disidencia? Deberían haber conversado más tiempo. Yo creo que debería haber conversado más tiempo. Acá, por ejemplo, puede haber alianza hasta 15 días antes de la inscripción de la lista, Carlos, que normalmente es el tiempo en donde se unifican los movimientos, se unifican las personas, y para eso falta mucho tiempo. Muchas aguas deberían correr bajo el puente. Sí, ahora, también hay una cuestión de... Algunos dicen que ustedes serían del caballo de Troya ahí dentro de la disidencia, que entraron ahí para sacarle votos y finalmente van a acordar con el oficialismo. No, nosotros, ¿por qué vamos a acordar con el oficialismo si probablemente algunos hubiésemos sido candidatos puestos ahí? No tiene sentido Es lo que dicen desde la disidencia, ¿no? Y bueno, eso dicen algunos, ¿verdad? Pero deberían de cuidar un poco más la boca algunos, ¿verdad? Y no ser muy apresurados en sus apreciaciones, de guardar un poco más porque esa no es la forma de construir política. Y ahora, ¿y cuándo el movimiento va a decir, bueno, nos aliamos y dejamos la candidatura de lado o seguimos con la candidatura y vemos cómo hacemos nuestra lista? ¿Cuándo van a tomar esa decisión final? Y yo te reitero, no te puedo decir una fecha, ¿verdad? Pues yo creo, Carlos, de que este mes de junio, julio y agosto al menos los equipos van a ir a estar visitando en toda la geografía patria a los líderes, armando movimientos, viendo si algunas autoridades partidarias la acompañan, otros no. El partido tiene muchos líderes, uno no depende solamente en este tema también te voy a decir, de las autoridades que tienen un puesto político en nombre del partido. Yo recuerdo que, por ejemplo, algunos líderes políticos han ganado elecciones sin contar, te voy a decir, con miembros de la Junta de Gobierno, con intendentes, tener el caso Lino Oviedo, por ejemplo, recorrió el país, ¿verdad? Claro. Y el voto el de la Fuerza Armada hacía política. Sí,
Pero de Era la, Fuerza otra cosa. Armada, de la Fuerza Armada tampoco no, es que demasiado poder hacer política, Carlos. Yo no creo de que este sea... El Lino Viejo Sí, era un genio para hacer política. claro, pero de la Fuerza Armada poco y nada puedes hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer con los soldados? No, no, hace con los empresarios, hace con el pueblo, hace con la gente. Usted sabe, bueno, Pero esa es otra época. Claro, Carlos. es Estamos otra hablando época. 20 años, ¿verdad? Sí, Hoy estamos con otra tecnología. sí, Hoy, sí, por sí, ejemplo, sí, con sí. nuestros celulares, vos en segundos llegan toda la República. Y acá el voto es migratorio. Esto puede cambiar en minutos, en 2 días. Yo te puedo traer a colación, por ejemplo, algunas encuestas que ¿te acordás cuando le da la encuesta arriba a Castiglione y le ganó Lilian Samaniego el tema de la Junta de Gobierno del 2011? Yo recuerdo que en un programa televisivo, en un debate televisivo, al otro día parece que hubo un chip, un un chip, clip un en la- cambio, sí, sí, un sí. clip en la mente de la gente. Bueno, y ese tipo de cosas puede darse acá. Entonces, yo te reitero de que muchos tiempos y los tiempos electorales ahora son mucho más cortos que antes. Hace 20 años las listas para una interna ¿y usted se cree que va a haber anotaban tiempo para 6 meses. aglutinarse otra vez? Sí, te completo esto, Carlos. 6 meses antes se inscribían las listas. Un año también a veces, un año, 6 meses antes. Y a partir de eso, hoy las listas se inscriben 1 mes y medio antes y la campaña efectiva comienza al otro día de la inscripción de la lista. Sí. Nadie hace un trabajo efectivo de campaña antes. Pasamos por lo... ¿Y lo que la- están la- haciendo las ahora qué pequeñas es reun- entonces? Y bueno, hoy son reuniones así, pero no es esa campaña ya por la candidatura que se está haciendo. Tenés un referente, una referencia ahí, ¿verdad? Pero el resto no. Bueno, y con más razón, ¿por qué no hay acuerdo entonces? ¿Qué es lo que está Es muy faltando? difícil. ¿Qué es lo que usted habló? Usted habló, a ver, no dijo falta de grandeza, pero eso quiso decir, con los apresuramientos que hubo. No, yo no dije falta de grandeza, ¿verdad? Pues yo creo que no era el tiempo, ¿verdad? Esto habría ¿Y que cuándo es el esperarlo. tiempo? Y yo te reitero, yo creo que 1 mes antes de inscribir la lista, 1 mes y medio antes, la lista, si mal no recuerdo, hoy se inscribe los primeros días de octubre. Hay mucho tiempo. Bueno, pero, ¿y mientras tanto? Y mientras tanto hay que seguir trabajando en las bases partidarias. Cada uno hará sus visitas, visitará las radios, la televisión, armará, te voy a decir, los grupos, los líderes en los barrios, en las ciudades, ese tipo de cosas. Y eso siempre lo hacemos, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la fuerza de Afara? ¿Dónde está el fuerte de Afara? ¿Está en Itapúa? ¿Está en el norte? Yo creo que él tiene mucha fuerza en Itapúa, en Concepción, en Cordillera, acá en parte de Central también, y en Bucú, ¿También? sí, Misiones. ¿Le puede quitar, es decir, le puede quitar gente a Marito? Pero por supuesto, pero por supuesto. ¿Y por qué tan seguro está? Y nosotros tenemos que, lo ideal sería complementarnos, Carlos, porque también hay que llevar en cuenta que el movimiento Colaraña TT está fuerte en algunos puntos del país, en otros puntos del país ¿Dónde tampoco. están fuertes? Y yo creo que acá Asunción Central, creo de que está fuerte en Caguazú, en San Pedro, pero yo considero de que necesita el agregado correspondiente de otros movimientos sí o sí en los demás departamentos. Decía Cintia Tarragó, decía ayer que los votos de Afara le pueden dar ganador a Marito o le pueden hacer perder la candidatura. Mira, yo te voy a decir, Carlos, de que para ganar tenemos que unirnos todos. Sí, es la única manera. sí. Sí. Y Pero con parece eso- que no hay intenciones de unirse, Y en un momento dado va a tener que haber esa intención. porque si no se quedan fuera. Y si uno quiere ganar, tiene que haber esa intención. ¿Y cómo se le va a ganar al oficialismo? Uniéndonos todos. ¿Va a ser suficiente? Sí. ¿Y la plata? Y Los bueno, recursos. La plata La logística. siempre hubo. Lo que ocurre es que un equipo tiene menos, otro equipo tiene más nomás también. Pero siempre tienen. Pero siempre tienen. Ocurre de que también cuando tu candidatura es potable, siempre las campañas son más baratas. Y en el equipo de la disidencia también es más barato porque la gente te exige menos, ¿verdad? Sabe que te voy a decir de que el bolsillo es más chico. Sin embargo, cuando está en el oficialismo siempre se cree de que las dádivas son mayores, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te exige la gente así en las campañas?
¿Por qué decir que se puede, siendo oficialista se gasta más? ¿Qué quiere decir con eso? Y se gasta más porque, bueno, la gente cree de que ese equipo, TVS, tiene más. ¿Y qué es lo que puede dar? ¿Plata? Y bueno, dinero siempre damos para el gasto de los operadores, ¿verdad? El gasto de los líderes. Yo no puedo exigirle, por ejemplo, a una persona que está en el departamento de San Pedro, de que tiene que ir a hablarle, te voy a decir, a algunas personas, a convencerle para trabajar por este equipo y que esté gastando su combustible, su teléfono, no puedo exigirle, gente que no tiene, ¿verdad? Pero ese es necesario y el dinero es necesario, Carlos, en todos los equipos ¿Cuánto políticos. sale la logística de un dirigente? Un promedio. Sí, me mataste ahí. Para una campaña así como esta, así, Sí. la nafta, el teléfono. Y depende de dónde estés, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en Asunción debería ser mucho más barato porque te va a encontrar votante a 10, 20 metros de tu casa, ¿verdad? Pero cuando estás, por ejemplo, en los departamentos donde tiene grandes extensiones y donde está más deshabitado, por supuesto que va a ser mucho más caro, ¿verdad? ¿Y cuánto calculan ustedes en Sumando Colorado que van a gastar por esta campaña? No te Por puedo lo menos decir, hasta fines de julio. ¿Cuánto creen que van a no te puedo decir porque yo no estoy en eso. No estoy en eso. Y uno está con la candidatura a gobernación. No, yo todavía no. Estoy más o menos en eso, te voy a decir, en Itapúa, ¿verdad? Estamos viendo eso. No me desagrada la idea, pero yo creo que nosotros deberíamos de hacer todo juntos. A muchos amigos le gusta la idea, le encanta. A mí tampoco me desagrada, ¿verdad? Pero tenemos que hacer una conjunción de cosas de interés. Claro. Y creo ¿Y quién que es el tesorero del estamos- movimiento? Te debo eso, Carlos. ¿Eh? Sí, te debo eso. No puede ser. Sí. ¿Afara es el tesorero? No. Te debo, te digo, porque no sé quién es. Y diga, ¿y quién es el candidato a vicepresidente? Todavía no tenemos. ¿Y qué pasó con Ramírez Díaz de Espada? No, ¿Hablaron con los él? movimientos No, se está ¿todavía no se hablando con acordó? No. Yo creo que uno de los nombres, ¿verdad? Muchos nombres, por ahí te hablamos a vos. Vos podés ser un vicepresidente. No, yo no soy afiliado, pues yo. Y ya no, ¿Y yo cuál no es soy el problema afiliado a que ningún mañana te partido. estemos afiliando al partido que lo dice a vicepresidente? No, porque tengo que tener un año y compañía. No, que un Yo ya año no no- entro, no, pero no me interesa. no. Prefiero estar de este lado a hacerle preguntas a ustedes. Muy cómodo. También. No crea. No crea. Yo creo que sí es muy cómodo. Bueno, pero Pero así como hacer una ¿quién cosa, es, quién Carlos, es Ramírez debería- Díaz? Además de Ramírez Díaz Espada, ¿quién es otro con quien se está conversando para ser vicepresidente de AFARA? Mira, no puedo decirte porque eso también él conversa con algunas personas. Yo al menos no le hablé a nadie, ¿verdad? Puedo tener algunos candidatos, vos sos uno de ellos. ¿Y Rogelio Porque a Benítez mí qué pasó? me gustaría verte un día, por ejemplo, que esté, por ejemplo, en el Parlamento, otro lado, candidato a presidente de la República. Todo es posible en la viña del Claro, Señor, sí, ¿verdad? señor, sí. Nunca nadie sabe. Sí, Acá mi productora me está diciendo que yo soy muy tacaño luego para ser político, así que pero hay muchos vamos políticos que muertos, son entonces. tacaños, ¿eh? ¿En serio? Muchos. Yo soy superior, me dice, bueno, está bien. Después vamos a Pero vos pasó resolver una eso. buena ficha. Bueno, diputado, la última pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el límite? Yo creo que fines de julio, agosto. Fines de julio, agosto. Sí. Gracias por venir, diputado. Muchas Carlos, gracias. a tus órdenes siempre. El diputado Mario Cáceres de Sumando Colorados, el movimiento que postula al vicepresidente Juan Afara para la presidencia de la República. Ustedes sabrán después sacar sus conclusiones. ¿Es un tercer frente? ¿Es un caballo de Troya? ¿Va a ser posible la unidad en la disidencia? Todo eso van a decidirlo ustedes de sus casas. Vamos a la pausa. A la vuelta vamos a hablar acerca de la situación de los jóvenes liberales con el doctor José María Cabral y con el doctor Rubén Ortiz, director de Asuntos Legales de la Cancillería, a la vuelta de la pausa. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Rubén Ortiz. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos, para vos y toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por asistir. ¿Qué tal, doctor José María Cabral? ¿Cómo anda? Muchas gracias, Carlos. También buenas noches para toda la audiencia. Y, en fin, estamos para cumplir con tu requisitoria. Bueno, dígame, esto que pasó con los muchachos, los jóvenes liberales, dentro de un proceso, ellos no confían, dicen, no confían en la justicia paraguaya y piden refugio en el Uruguay. ¿Corresponde o no corresponde? ¿Quién comienza? El doctor. Muchas gracias. Bueno, en este caso,
estos jóvenes, ¿verdad?, hicieron uso de un derecho fundamental, ¿verdad?, que está protegido no solo por nuestra Constitución Nacional, ¿verdad?, en forma muy amplia, sino que también por los tratados de derechos humanos a nivel internacional, la Convención Americana. O sea que es un procedimiento que, entre paréntesis, el Paraguay tiene una larga tradición. Yo creo que en estos días ya habrán hablado mucho sobre el tema del asilo de Artigas, ¿verdad?, en la época del doctor Francia, y estábamos conversando antes también con el doctor, y en estos últimos años el Paraguay tiene una ley referente a refugiados, y el Paraguay también tiene una gran cantidad de refugiados, la gran cantidad de personas que se han acogido a esa ley. Quiere decir que esto es un recurso jurídico, ¿verdad?, aceptado a nivel tanto americano como internacional. Ahora, pues ustedes son expertos en derecho. Y yo no, y muchos de los que están en sus casas observando el programa tampoco son expertos en derecho. Pero hay algunas personas que se preguntan, ¿cómo es posible que personas procesadas en una situación donde está muy lejos de ser una dictadura, como la que conocimos en la época de Alfredo Stroessner, ¿verdad?, con las debilidades que tiene el Poder Judicial, se recurra a este tipo de situaciones? Porque uno entiende que esto se dé en una dictadura, pero no estando en una dictadura propiamente dicha, como se la conoce, una dictadura dura, ¿cómo se acogen? Y ustedes en la Cancillería, ¿cómo lo ven? Porque de alguna manera esto también recorre el mundo y es una mala imagen para Paraguay. Correcto. Tenemos que precisar antes que nada algunos conceptos. En primer lugar, cuando hablamos del refugio como instituto del derecho internacional, tenemos que determinar que corresponde a un derecho universal, sí, y humano. Por lo tanto, cualquier persona que se crea o se sienta en peligro tiene derecho a recurrir a este instituto. En ese sentido, no podemos negar ningún tipo de derechos, y por lo que sabemos y vemos, estos jóvenes han recurrido a ese derecho universal. Sí. Bajo ningún punto de vista entendemos que eso implica que nuestras instituciones, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, tengan sobre ellas tengan una desconfianza desde nuestro punto de vista. Es simplemente el reconocimiento de un derecho que les asiste y que, como dijo el doctor Cabral, está consagrado en normativas de carácter internacional, de derecho internacional, constitucional y también del derecho positivo nacional, como las leyes respectivas. Ahora, entonces, la primera conclusión: cualquier persona que se sienta, crea que está desprotegida ante la justicia puede acceder a este tipo de derechos. Puede pedir refugio a cualquier país. Puede pedir refugio o puede pedir el asilo, ¿verdad?, haciendo las consideraciones propias, y también depende mucho del otro Estado que le va a acoger. Porque el hecho que yo alegue una cuestión política no es suficiente. Yo tengo que fundar para que el otro Estado, ya sea en el órgano administrativo correspondiente o en algunos casos en la esfera del Poder Judicial, me admita con esa calificación. ¿Y cuál es la diferencia entre refugio y asilo? Usualmente se confunden los términos, se utilizan hasta como sinónimos, ¿verdad? Pero tienen diferencias y tienen también semejanzas. Sí. Podemos hablar primero de las semejanzas. Ambos institutos corresponden al derecho internacional humanitario. La primera diferencia de las que podemos hablar es que en el caso del asilo estamos ante un instituto del derecho internacional regional, y en el otro caso del refugio es universal. ¿Por qué es universal? Porque está enmarcado este derecho, y las leyes de nuestros respectivos países están enmarcadas en la Declaración sobre el Refugio de las Naciones Unidas del año 51 y su protocolo del año 69. Por lo tanto, a raíz de eso decimos que es un derecho universal. Y el asilo, sin embargo, tiene que ver con un derecho regional, tradicionalmente, y por eso podemos mencionar diversos acuerdos que en el marco latinoamericano han sido suscritos y reconocidos por nuestros países. El asilo tiene una característica mayormente política,
El asilo. el asilo. Y sin embargo el refugio tiene dentro de sus elementos no solamente lo político, sino las cuestiones derivadas de la raza, la religión, del sexo y otros. Entonces estamos ante dos institutos del derecho internacional público, humano, de protección a los derechos humanos y con características sutilmente diferentes. Ahora, uno puede estar asilado en su propio país, por ejemplo. No. O no, o refugiado, ¿cómo es? Es decir, uno puede estar, si yo me voy a la Embajada Argentina y la Embajada Argentina me da asilo, yo Bueno. no salgo del país, pero me quedo en la Sí, embajada. pero entonces el territorio es argentino. Claro, es argentino. Claro, no como dijiste en su propio país. ¿verdad? Claro, no, estamos en Paraguay, aunque en territorio, la Argentino. embajada es territorio Claro. argentino, ¿verdad? Pero al respecto- nos quedamos en el país. Eso, Al respecto, si me Sí. permitís, tenemos dos clases de asilo, el asilo territorial y el asilo diplomático. sí. El asilo diplomático es el que está El que estaba mencionando ahora mencionando, sí. y tiene esa particularidad Ajá. que la persona que se crea ante o que se sienta en un peligro inminente, ante un peligro inminente, puede recurrir a una misión diplomática, un buque de guerra u otro similar y solicita ese asilo. Con esa particularidad de que se encuentra en el estado donde uno se encuentra o de la nacionalidad de uno mismo. Y sin embargo el refugio tiene esa connotación, esa es otra diferencia con el asilo, que para otorgarse el asilo, el refugio, la persona debe estar en otro país Claro. y no ser de la nacionalidad de ese país. Eso es. Ahora, doctor, en este caso los muchachos han pedido refugio. ¿Han pedido Uruguay. refugio? Sí. ¿Y cuándo se concede? El gobierno creo que tiene un tiempo para conceder el refugio. Mientras tanto, ¿cuál es el estatus que tienen hasta que se decida? Bueno, hay una ley uruguaya, ¿verdad?, que regula el refugio, ¿verdad? Que en líneas generales creo que todas las disposiciones son comunes porque vienen de un tronco común, que es la convención que citó el doctor. Ellos automáticamente al pisar el territorio uruguayo en este caso, ¿verdad?, hay una obligación legal de que se le conceda un salvoconducto provisorio. Es decir, que ellos provisoriamente, mientras que se estudia la tramitación de su caso en sede administrativa, supongo, ¿verdad? Que es como sería acá haciendo El CONARE. el CONARE, ¿verdad? Allá se llama CORE, CORE, Comisión de exactamente. Refugiados. Ahora, si es que se confirma la categoría de refugiados, en principio ya no corre ningún proceso de extradición. ¿En serio? Sí. Se suspende cualquier tema judicial, se suspende en ese caso de que se le conceda el refugio. Quiero detenerme en este punto porque es sumamente importante, porque estamos ante una causa de investigación en sede fiscal, Sí. penal, y por lo tanto la figura de la extradición, en este caso es muy importante determinar en base a la ley del refugio. Efectivamente, si la persona que solicita el refugio ya tiene el estatus de refugiado, es decir, todo el procedimiento ha transcurrido y se ha llegado fehacientemente al estatus de refugiado, un pedido de extradición ya es automáticamente rechazado. Ahora bien, si todavía la persona tiene la cualidad o calidad de solicitante de refugio, Que es la situación que actual. es la situación actual, se puede pedir la extradición. Las autoridades u órganos competentes del Paraguay podrían pedir la ¿Basado extradición. en qué, por ejemplo, la Fiscalía? Es decir, tiene que ser la Fiscalía la que pida el Poder Judicial. El Poder Judicial, El Poder juzgado de Judicial. garantías correspondiente, también a instancias del Ministerio Público, por supuesto. Claro. Entonces, si el pedido de extradición se realiza dentro del periodo de la solicitud, mientras se está estudiando el mismo, muy bien puede estudiarse y concederse, con la particularidad de que ya no va a ser el órgano, en este caso Comisión de Refugiados, el que va a otorgar el refugio, sino que va a ser el juez competente que estudia además la extradición. En Uruguay. Estamos hablando de la República Oriental Del del Uruguay, Uruguay y la claro. ley aplicable en este caso particular. Exactamente. Es Bueno, así. qué interesante. ¿Y cuánto tiempo, cómo es el proceso? ¿Hay un tiempo procesal Sí. para la concesión del estatus o no? Creo que son 90 días, no te podría decir eso, ¿verdad? Ahora, lo que sí se puede plantear es cuestiones controversiales jurídicas. Porque el asilo, fíjate que
curiosamente, las consecuencias de una disputa controversial de asilo solo resuelve en última instancia en Paraguay la Corte Suprema en pleno, ni siquiera una sala de la Corte. Sala, tiene que ser el pleno. Tiene que ser el pleno. O sea, ahí no tenés una cuestión que al llegar al pleno de la Corte, hace poco estuvimos con el tema de la enmienda y ya viste lo que pasó, ¿verdad? O sea, hay una cuestión interesante. Otra cuestión interesante que el juez que va a llevar adelante el requerimiento fiscal va a tener que tener sumo cuidado porque la ley uruguaya les dice que forma parte, o sea que es elemento de aplicación todos aquellos tratados internacionales relativos a derechos humanos. O sea que estamos jugando ya con un sistema no solo regional, sino universal. Aparentemente, ¿verdad? El fiscal lo que pretende es hacer uso de un procedimiento de extradición que surge de un tratado firmado entre los países signatarios del Mercosur. Ese sería el argumento jurídico, ¿verdad? Y el soporte legal que le va a dar a este pedido. Ahora, yo estuve leyendo ese tratado, ¿verdad? Y están los casos en donde no procede justamente por razones políticas la extradición. O sea que la extradición que va a estudiar en este caso el juez, posiblemente, ¿verdad?, ya tiene una traba, ¿verdad? Y dentro de esas circunstancias por las cuales no podría correr, ¿verdad?, ellos delinean como delito político, ¿verdad? Por ejemplo, el atentado contra la vida del jefe de Estado o su familia, o que la persona haya participado en un delito de genocidio, es decir, todos aquellos delitos que son relativos a la paz universal y que atentan contra los derechos humanos en forma universal. Ahora, fíjate que ellos están siendo acá afectados por la Fiscalía en función a lo de la ley esta de las armas. De las armas. De las armas, la preparación de las bombas Molotov en sede del PLR. Exactamente. Sí. Y una causal para que proceda, de acuerdo a este tratado de extradición, es que el acto haya sido considerado como un acto terrorista. Porque si no es un acto terrorista, es un delito político. Y ahí, dentro de la ilustración de la descripción que hace el acto terrorista, es que dice que se hayan usado o hayan participado en la utilización de explosivos o en la preparación de explosivos. Entonces, yo creo que el requerimiento fiscal debe estar muy bien trabajado elaborado, sí. y para que el juez lo tome, porque o si no nosotros podemos concluir que ese acto, que sería la quema del Congreso, fue un acto terrorista. Porque si no, no procedería el pedido de extradición. O sea que yo creo que se viene una linda disputa jurídica. Qué interesante. ¿Qué piensa usted, doctor, en lo que dice el doctor Cabral? Bueno, sin entrar a realizar juicios de valor con relación a la pertinencia o no del pedido de extradición eventualmente y al análisis y juzgamiento que pueda realizar el juez de la causa en la República Oriental del Uruguay, nosotros encontramos que en el artículo 4 de la ley que regula el refugio en ese país, se determina en el literal B que no se concederá la condición jurídica de refugiado cuando se haya cometido un grave delito común, en consonancia con los principios del derecho universalmente aceptados fuera del territorio de la República Oriental del Uruguay y antes de ser admitidas en él como refugiado. Por lo tanto... ¿Cuáles son, por ejemplo, graves delitos comunes en Uruguay? En realidad, el pedido de extradición va a ser procedente cuando se demuestre desde la justicia paraguaya que se realizaron o se cometieron delitos comunes en este país. Claro, en Paraguay, graves. Y que, en virtud del tratado de extradición en el marco del Mercosur, suscrito entre nuestros países, el juez que estudie en el Uruguay determine que esos delitos también son tales en la República Oriental del Uruguay. Pero para eso hay que demostrar que esas bombas que supuestamente, primero que elaboraron las bombas, los que están refugiados, tienen que demostrar fehacientemente que son delitos comunes. Que son delitos comunes y que esas bombas fueron las que causaron el incendio en la sede del Congreso. Porque la elaboración de las bombas solo, de por sí nomás, tiene, no sé, tendrá su penalidad, pero
si no fue usado y no se demuestra que ellos usaron, entonces no correría el pedido de extradición. No, y fíjate que yo estuve, gracias a lo que es el Internet, hay que agradecer al Internet, estuve revisando la página del ACNUR, que sería el Alto Comisionado de las Naciones Unidas con relación a... Para los refugiados. Para los refugiados. Y en una de las páginas que me permite desplegar ACNUR Paraguay, ¿verdad? Sí. Encuentro esto y por eso vuelvo a insistir en el cuidado que tiene que tener el fiscal y el juez. Porque estamos hablando de una página de la ACNUR, ¿verdad? Sí. No estamos hablando de un producto paraguayo, ¿verdad? Con algún tipo... Y fíjate qué ponen ellos dentro... Ponen el Código Penal del Paraguay y después expresamente hablan de la privación de libertad. Y dentro de la privación de libertad dice, el que abusara considerablemente de su función pública. Para la privación de libertad de la gente. Fíjate hasta qué grado llega. Y nosotros, ¿verdad? Sabemos Qué que... interesante. No, pero ustedes saben que esto va a ser interesante. Yo ver creo, cómo que se resuelve. yo creo que se viene una, ¿verdad? una contienda jurídica, ¿verdad? Porque Y- abusos se cometieron. Esa noche del 31 de marzo se cometieron abusos. Y la policía cometió muchos abusos. A la gente que llevó al penal, los tuvieron sin presencia de sus defensores durante 5 o 6 horas, algunos golpeados, otros heridos sin atención médica. Eso es abuso, ¿verdad? Es decir, cómo garroteraron a algunos jóvenes por el simple hecho de creer que estaban dentro o formaban parte de un grupo de manifestantes, también. Entonces, va a ser un lindo litigio para saber finalmente cuál es la resolución final en este caso si se concede o no y qué va a pasar si no se concede la extradición. Correcto. Nosotros entendemos que la carpeta fiscal abierta se está llevando adelante de acuerdo al procedimiento penal establecido con las garantías correspondientes y entendemos por ello que en el caso de remitirse un pedido de extradición, el mismo será estudiado de la misma manera por el juzgado competente. El pedido todavía no fue remitido, ¿no? El pedido de no. Eso se tiene que hacer vía Cancillería. El tratado de extradición vigente determina 2 tipos de procedimientos. Se puede hacer la tramitación vía Cancillería Sí. o diplomática y también se puede hacer vía el primer estadio, que es el pedido de detención a los efectos de la extradición. Se puede hacer también vía Interpol. Y esa es la vía que utilizaron Sí. en este caso. Y se solicitó la detención a los efectos de la extradición, pero vía Interpol. Por lo tanto, entendemos nosotros que está cumplido el requisito establecido por el Tratado de Extradición vigente. Así es que, como bien decís, va a ser apasionante la marcha de todo esto y nosotros, repetimos, estamos sumamente confiados en nuestros órganos jurisdiccionales y en el tratamiento que desde la República Oriental del Uruguay se pueda realizar también sobre este caso particular. Ahora, pero esto también, doctores, esto también abre las puertas para que actos vandálicos producidos por manifestantes que se manifiestan supuestamente en defensa de sus derechos humanos, en protección de la democracia y compañía, actos vandálicos puedan ser reducidos a nada con este tema de que son perseguidos políticos. Bueno, Ese es me da la impresión de que es un tema que se debe debatir también. Creo que no, yo creo que hay una conciencia internacional ya, esa etapa ya está superada. No digo que no haya, puede haber situaciones de excepción, pero es muy difícil que un Estado recoja personas de dudosa reputación y con hechos, yo creo que la comunidad internacional está bastante curada en ese tipo. Yo creo que no. Es un derecho fundamental, tiene que ser respetado como ese derecho fundamental que lo tiene cada ser humano. A ver, el derecho fundamental no es cometer actos vandálicos. No, el derecho a la manifestación. No solamente a la manifestación, fíjate que acá el afectado es el que está
disponiendo que él no confía por Claro, una en razón la justicia. política en la justicia. Y la Constitución, en el artículo 43, le dice, el Estado reconoce el asilo. O sea, fíjate la definición que usó, o sea, la expresión que usó, mejor dicho. Un reconocimiento, no es que está admitiendo él, sino que está reconociendo como un derecho ya anterior. Yo creo que el problema aquí, ¿verdad? Aparte de la pulcritud que tiene que tener tanto el fiscal como el juez, ¿verdad? Yo creo que hay que, yo vuelvo a insistir en esto, que la última vez que me invitaste acá con el tema de la enmienda yo ya sostuve, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar en un pacto tipo Pacto de Olivos y irnos a una reforma constitucional en serio. Porque ¿por qué la Fiscalía, por más que haga su trabajo con la mejor pulcritud, ¿verdad? Este fiscal o no lo haga al final de cuentas, ¿verdad? ¿Por qué está sujeta a este tema de la sospecha? Porque todo el sistema jurídico paraguayo, ¿verdad? Está sujeto al vaivén político. Y eso hay que discutir en serio. No, con eso hay que terminar en serio. Hay que terminar, pero hay que empezar la discusión. Porque si no, la actuación del fiscal, la actuación del siempre va a juez, estar en duda. Va a estar en duda. Es un buen punto el que toca el doctor Garral, que vamos a enfocar en otro caso. La Cancillería no va a hacer nada por el momento. Bueno, si me permite el doctor y con el debido respeto, a mí me gustaría reencauzar un poco la denominación de esta figura o este instituto. Sí. Por eso yo no querría hablar de asilo, yo quiero hablar de refugio, porque esa es la normativa, esa es la ley que regula este procedimiento al cual pretenden ampararse estos connacionales. Por lo tanto, yo insisto en la figura del refugio. En virtud de esa figura y a las disposiciones legales aplicables, efectivamente nosotros, como decimos, confiamos en las instituciones de Paraguay y de la República Oriental del Uruguay. En ese contexto, la Cancillería se va a constituir, como debe hacerlo siempre, en un órgano o en un canal de comunicación. Cuando recibamos informes de las instituciones correspondientes del Uruguay, lo vamos a transmitir inmediatamente a las autoridades competentes de la República del Paraguay. Y viceversa, cuando recibamos pedidos de informes u otros de nuestras autoridades, lo vamos a hacer también. Por lo tanto, ese es el canal o la tarea como canal de comunicación que imprime la Cancillería. En todos los casos, aún concediéndose el estatus de refugiado a estos jóvenes, me gustaría mencionarle a un tratadista, Pastor Ridruejo, que dice lo siguiente: la concesión del estatus no debe ser considerado como inamigable por parte del Estado que concede. Fíjense ustedes qué importante esa, y qué rara suena, suena raro esa palabra en realidad. No debe ser considerado inamigable. Y de la otra manera o de la otra forma, tampoco el país que concede ese estatus debe entender que se violan derechos o que las instituciones no funcionan en el país. Bueno. Hay algo sobre el punto nomás, ¿verdad? Fíjate que esa ley que regula el refugio en Uruguay, en su definición, primero se refiere expresamente al refugio, pero en la colita se refiere al asilo. Al asilo. O sea que engloba prácticamente, por eso estoy usando así en forma, a pesar que entiendo que son diferentes, ¿verdad? Sí. Pero la ley uruguaya, ¿verdad? En el último punto se refiere a una cuestión política, o sea, ahí va directamente al asilo. Al asilo. Bueno, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Las explicaciones, doctor Ortiz, muchas gracias también. Muchas gracias a vos. Por estar presente. A la vuelta de la pausa, les pido que se queden porque esto va a estar espectacular. Itaipú Post 2023. Desde la Universidad de Duke en Estados Unidos se está analizando esto. Todavía nosotros no lo analizamos. En Estados Unidos lo analizan. A la vuelta de la pausa. Y ya con nuestras invitadas en estudios, y antes de ir al tema rapidito, vamos nuevamente a la Cámara de Diputados porque se están definiendo las autoridades de la Cámara Baja. Jorge. Exacto, hablamos de que ya en estos momentos se ha elegido a los secretarios parlamentarios Marcel Lescano, del Pilar Medina, Henry Neus. En el caso de los representantes
ante el Consejo de la Magistratura se designó a Clemente Barrios como titular y como suplente a Pedro Britos. Ahora se van a proponer los nombres para el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que extraoficialmente se habla de la posibilidad de que sean Sergio Rojas y Milciades Duré, pero evidentemente esto vamos a estar confirmando en minutos. Lo cierto y lo concreto es que ya se han confirmado de esta manera los secretarios parlamentarios, los representantes del Consejo de la Magistratura, que se suman a Pedro Aliana, a Mónica Mendoza y a Ramón Duarte como presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente, de esta Cámara. Bueno, Jorge, entonces, ¿me repetís, por favor, toda la lista completa, todos los electos, sí? Claro, en esta sesión extraordinaria a Pedro Aliana como presidente de la Cámara Baja, a Ramonita Mendoza como vicepresidenta segunda, también en el caso de Ramón Duarte como vicepresidente, perdón, Ramonita Mendoza como vicepresidenta primera, a Ramón Duarte como vicepresidente segundo, también a los secretarios parlamentarios Marcial Lescano, del Pilar Medina y Henry Mineur, y hasta el momento en el Consejo de la Magistratura como titular a Clemente Barrios y como suplentes a Pedro Britos. Ahora, a continuación, se va a modificar también la resolución por la cual se designan las representaciones. Vamos a escuchar brevemente lo que dice. Que designa a los representantes de la Honorable Cámara de Diputados para integrar para el jurado de enjuiciamiento enjuiciamiento, ¿quién es nominado? Ahora van a decirlo oficialmente. 2340/16, que designa al diputado nacional Eusebio Alvarenga Martínez como miembro titular del jurado de enjuiciamiento a magistrados, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo primero. Designar a los diputados nacionales: 1. Óscar Luis Tuma, abogado, y 2. Sergio Roberto Rojas Sosa, representantes de la Honorable Cámara de Diputados, para integrar el jurado de enjuiciamiento de magistrados de conformidad a los... Ahí está. Oficialmente, Óscar Tuma se propone como titular ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados y a Sergio Rojas como suplente ante el mismo organismo, representantes de la Cámara de Diputados ante este organismo. Y evidentemente no habrá oposición, ya que esto fue producto de un acuerdo, de un acuerdo que se ha hecho. Perfecto, muy bien. Gracias, Jorge. Excelente trabajo hasta esta hora. Muchas gracias. ¿Qué tal, Christine Fols? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo está vos? Bien, 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 bien. Deseoso de saber qué es lo que podemos hacer con Itaipú después del 2023. ¿Qué tal, Odette Rubet? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por tenernos aquí. No, gracias a ustedes por estar presentes. Bueno, ¿qué es lo que hicieron desde la Universidad de Duke y que están explicando en Paraguay? Sí. Bueno, primero quiero agradecerte por la oportunidad de compartir esa información. Es una meta clave para nosotros. Y es más, es un resultado de nuestra investigación, que se necesita acá más una conversación más amplia y un proyecto de comunicación sobre esos temas, porque son tan claves. Y hay muchas cosas que el pueblo paraguayo sí conoce y maneja muy bien, pero también hay otros detalles muy serios que no están tanto en no están en la agenda. Exactamente. Y queremos ampliar la conversación. Formamos parte de un grupo de investigación en Duke University, una universidad en Carolina del Norte, y lo que vamos haciendo es un informe sobre policy. En castellano usamos una palabra, política, para dos palabras en inglés, policy y politics. Y lo que estamos haciendo es policy, no politics. Entonces tiene que ver con manejar los recursos públicos y hacer planes, etc. Y entonces lo que estamos haciendo y lo que hicimos era analizar, los retos y las oportunidades. ¿Por qué Itaipú? Bueno, Itaipú es un ejemplo a nivel regional y mundial en el uso de recursos renovables, de adquirir su energía de recursos renovables. Entonces, para nosotros es sumamente interesante este ejemplo, entenderlo bien y ver cómo podemos sacar casos de éxito para poder compartir en América Latina y en el mundo. Ahora, así como lo vieron y como lo analizaron, ¿es un caso de éxito para Paraguay o todavía no es un caso de éxito para Paraguay y Itaipú? Bueno, es la pregunta, ¿no? Obviamente hay unos éxitos en la represa, pero hay mucho que falta todavía. Obviamente es un milagro de ingeniería. Produce más electricidad que la represa
Tres Gargantas en la China, que tienen una capacidad instalada mucho más alto. Pero es que Itaipú funciona muy bien. También es que alcanzó metas año tras año en producción y en la capacitación, especialmente del lado paraguayo, ¿no? Pero falta todavía, y lo que falta es un plan estratégico público en Paraguay de cómo usar y cómo manejar los recursos. Primero, repensar los recursos en no solamente dinero, sino también recursos energéticos y también, ojo, la capacitación que ofrece Itaipú al pueblo paraguayo, ¿no? Porque hay técnicos formados en Itaipú que son, bueno, brillantes al nivel mundial, ¿no? Sí, siento vergüenza, porque extranjeros tienen que venir a decirnos acá en nuestro país, en el año 2017, algo que debería haber sido una política de Estado desde 1973, ¿verdad? Pero a pesar de eso, nunca es tarde, ¿verdad? Y todavía tenemos posibilidades. Cristín me dijo algo en la radio muy importante. Esto no va para más de 150 años. 150 años en la vida de cualquier nación es un soplo. Sí. Es un soplo. Ojalá lo entiendan las autoridades y lo entendamos todos los paraguayos para obligar a las autoridades a elaborar esas políticas que estas dos amables damas nos vienen a decir de Estados Unidos que tenemos que hacer. Por ejemplo, en otros países, ¿qué se hace con las represas? ¿Cómo se desarrolla un país a través de un bien tan importante que le da la naturaleza? Claro, bueno, quisiera compartir, por ejemplo, un caso de éxito, quizá no en represa en específico, pero en la gobernanza de recursos naturales y en particular de la extracción de recursos naturales, Botswana. ¿Qué pasó con Botswana? Estaba en niveles muy bajos de desarrollo humano, de PIB per cápita, ¿y qué pasó? Se mejoró la gobernanza, se fortalecieron instituciones, se establecieron procesos y mecanismos claros, estratégicos, de largo plazo, para tener una estrategia de desarrollo que ha funcionado muy bien, ¿no? Logró sacar adelante el país y tener instituciones fuertes para aprovechar esta extracción de recursos. Lo que se hizo fue, de esta extracción, hacerse una reinversión en capital humano, ¿no? Que educación. Es educación, infraestructura. Salud también. Salud. Sacar a la gente de pobreza. El ejemplo de Botswana también es interesante porque Botswana es un país mediterráneo. Sí, igual que Paraguay. Exactamente, entonces no tiene salida al mar. Y también es un país vacuna, de muchas vacas. Sí, agrícola ganadero. Exactamente. Entonces es muy parecido. En los años 60 tenían un PIB de como por medio de 75, algo así. Y hoy en día es a 7,000 per cápita, entonces dólares. Entonces ha experimentado un crecimiento bastante fuerte. Para nuestro análisis lo que queríamos hacer era no solamente mirar a América Latina, sino también a ejemplos en todo el mundo. También Timor-Leste también tiene un fondo de recursos naturales muy interesantes en manejar los recursos financieros. Pero quiero también regresar al tema de Itaipú no es permanente, porque creo que puede ser chocante oírlo, porque el río va a estar. Y entonces, ¿qué quiere decir energía renovable si no es permanente? Bueno, pues como cualquier máquina, las turbinas y también el embalse por la sedimentación, obviamente no va... Se desgastan. Exactamente. Se desgastan. Exactamente. Y no es el mal uso que llega allá, es el uso. Y es más, una vida útil de 150 o 200 años es larguísimo para una represa. Es un éxito Itaipú, por eso. Yacyretá tiene una vida útil, bueno, no sabemos porque no es público, pero supongamos que es 50, 60, 70 años. Entonces, Itaipú es un milagro. Así es.
Bueno, y hay que sacarle provecho. Sí. Hay que sacarle provecho. Bueno, la experiencia que tenemos nosotros es que Itaipú ha dado tanto dinero y no se ven los resultados de eso que genera como recurso económico. Entonces es muy importante que cuando ustedes plantean la situación que es clave para el crecimiento, Itaipú es clave para el crecimiento de Paraguay, bueno, ojalá lo notemos todos y de una vez por todas empecemos a elaborar políticas públicas en ese sentido. Así es, y bueno, un poco establecer criterios, con qué criterios se asignan los programas que vienen de recursos de Itaipú, ¿no? Hacerlo claro, hacerlo público, saber cuáles son los impactos en desarrollo, tener una evaluación de impacto finalmente de los recursos, que es algo que no podemos hacer nosotros en la academia porque no tenemos la información pública disponible. Claro. Yo les puedo decir que hasta el momento Itaipú ha dejado pocos ricos y muchos pobres, ¿verdad? Y siendo un factor de crecimiento y desarrollo, es una pena, pero esa es la realidad. De toda la plata por compensaciones que ha recibido Paraguay, poco es lo que realmente se ve como desarrollo. Usted me decía, todos podemos tener eléctrico. Este es un país que debería haber evitado el combustible, el gasoil, la nafta, y hubiese movido toda su estructura en base a la electricidad. Pero como no hay política de Estado y como hay otros intereses, entonces estamos en la situación en que estamos, porque es lo que se puede hacer, ¿no? Sí, claro, y es que el tiempo para hacerlo es ahora. Ustedes cuentan con un superávit energético bastante grande, pero está achicando cada año por el aumento en el consumo en Paraguay, que es para mí buenísimo en un sentido. Aquí hay un crecimiento fuerte en la economía y también por eso un crecimiento en la demanda. Buenísimo. El problema es que 42% de la electricidad va al sector residencial y no al sector industrial. Y industria crea empleos. Y eso es lo que falta en Paraguay, es lo que los paraguayos quieren, ¿no? Trabajo justo, que es, bueno, que es interesante y que puede dar gusto, etc. Entonces, industrialización es importante. Y el superávit que ustedes tienen, tiene una vida de 10 años, unos más. ANDE dice que entre 2023 y 2030. Se va a usar todo el consumo, sí. Entonces, Itaipú post-2023 no solamente se trata del tratado, sino también de, un escenario en el status quo, que es aumentar el consumo hasta el punto que en 2023, 25, 30, Paraguay no tiene para vender a Brasil porque va a consumir. Entonces, ¿qué pasa con compensación? ¿Y qué pasa con los salarios pagados por compensación en los municipios? Los municipios reciben 26% de lo que reciben del gobierno central, viene de compensación. Así mismo. Y otro 66% de royalties. Es que usted sabe que se da un fenómeno. Esta situación de Itaipú y Yacyretá produjo un fenómeno. Las municipalidades no se preocupan en cobrar impuestos. Se preocupan en cobrar los royaltías y las compensaciones. Viven de los royaltías y las compensaciones. Y no hacen su trabajo de municipio por los bienes inmuebles de sus zonas. Increíble, increíble. No, solamente su presupuesto se basa en royaltías y compensaciones. Bueno, no, hay también fondos locales. Ellos también pueden levantar impuestos, etcétera. Pero lo que estamos diciendo es que en el año 2016 el gobierno central transfirió 250 millones de dólares y de esa cantidad la gran mayoría era de los royalties y compensación. Y esa es información pública. Sí. No es que descubrimos un secreto. Es más, es lo que estamos haciendo. Repitiendo lo que está en el público, pero conectando los puntos para decir, ok, si la represa tiene una vida útil, quiere decir que no es permanente. Ahora, dígame una cosa, ¿y qué es mejor negocio para Paraguay hoy?
Es decir, seguir vendiendo la mitad de la energía que le corresponde a Paraguay a Brasil o empezar a usar esa energía para la industrialización. Pues esa es una pregunta clave que creo que Paraguay tiene que plantearse a sí mismo, ¿no? Pero ustedes los teóricos, los científicos, los teóricos, ¿qué recomendarían? Un problema con vender a Brasil es el problema de monopsonio. Monopsonio es el opuesto a monopolio. Monopolio es un vendedor grande que puede así cobrar el precio que quiera. Exactamente. Pero un comprador grande también puede hacer lo mismo. Fija el precio. Exactamente. Entonces, Brasil ejerce el poder monopsónico. Y eso quiere decir que si Brasil tiene más opciones para energía, como ya están planeados, puede venir después de 2023 a Paraguay y decir, bueno, es que no queremos pagar tanto para compensación. Ustedes pensaron que iba a subir, pero no. Sí. Y entonces, ¿qué pasaría? Bueno, los presupuestos que están basados en compensación van a sufrir. Pero hay otra cosa, que como también la energía es limitada, es mejor aprovechar ahora de lo que Paraguay tiene y hacer una transición energética ahora, empezando sin algo chocante, pero algo más suave. Y también es que vistos a las renegociaciones, Paraguay mejorará su posición en las negociaciones si tiene más opciones para su energía. Es decir, esa transición energética, ¿a qué se refiere? ¿A la industria? ¿Al desarrollo? A la industria, al desarrollo. ¿O a buscar...? Pero también a pensar mejor en cómo manejar todos sus recursos naturales energéticos. Por ejemplo, solar. Por ejemplo, los otros recursos hidroeléctricos que no están construidos todavía. También, obviamente, Paraguay tiene gas natural en el norte. Y no es un recurso... Y todavía inexplotado. Exactamente. Y entonces, yo no estoy acá para decir, tenemos que construir mucho de hidrocarburos, pero sería prudente invertir lo que no es permanente en algo sostenible y sustentable. Y quiere decir que Paraguay ahora por fin tiene un plan energético, ¿no? Un proyecto energético, una política energética. Tenemos que pensar en cómo hacer de la matriz energética paraguaya algo que no solamente sirve para Paraguay, pero que puede integrar la región, como Paraguay sí integra la región. Bueno, qué interesante. Ese estudio, ¿cómo podemos hacer para acceder a ese estudio? Bueno, tenemos un sitio web y ahora tenemos el resumen ejecutivo en inglés y castellano. Y es en los dos idiomas porque lo que queremos hacer también es lanzar el tema de discusión fuera del contexto del Cono Sur. Porque la respuesta que ustedes encuentran va a ser de interés de otras partes del mundo, donde hay recursos tan valiosas como el agua, ¿no? Y ríos transnacionales. Entonces queremos aprovechar del conocimiento acá para hablar con más regiones. Pero también es que, bueno, ahí vamos a publicar también todo el policy brief. Ahora, ¿y ustedes analizaron también cómo negociar la tarifa después de cancelar la deuda? No, todavía no hemos analizado cómo bien la tarifa porque necesitamos modelos específicamente y para eso necesitamos más información. Estaremos hablando el día de mañana con gente de Itaipú y quizá algo bueno saldrá de ¿Ustedes ya contactaron con gente del gobierno? Sí, claro. Estamos en contacto con gente del sector energético y también del gobierno. Pero también hemos planteado un poco en Duke, unos modelos de, ¿cómo se hace una tarifa? A veces unas tarifas son tarifas sociales que tienen una misión para el desarrollo de un país. Por un lapso determinado. Sí. O a veces hay tarifas que piensan, no, así la meta es bajar el precio para después invertir energía barata en industria. También puede ser una manera de calcular. Entonces hemos tenido
tenido unas conversaciones, pero es una conversación que Paraguay también tiene que tener. Sí, internamente. Exactamente. Sí, sí. Todos los paraguayos debemos hablar de este tema. Sí, y decir, si ustedes quieren usar el dinero para más royalties para el gobierno, si ustedes están felices con lo que ven, o si hay un plan de industrialización acá, y entonces pensar, bueno, si bajamos el precio, está bien porque no estamos dando energía gratis a los usuarios grandes, no, es que tenemos un plan para industrialización. Bueno, hay un plan de desarrollo nacional, pero hay más que se puede hacer. Bueno, espectacular. Ya hablamos del monopsonio, ¿verdad? Ahora estamos hablando, ya hablamos de la creación del consumo versus creación de empleo, ¿verdad? Para Itaipú, de la flexibilidad, la energía renovable que no es permanente. Y las recomendaciones. Así es. A ver, Así es. ¿cuáles son las recomendaciones? Mejorar los procesos, establecer reglas claras sobre cómo se asignan los programas o cómo bajan los dineros. Que esto significa que va a estar despersonalizada la decisión, va a estar institucionalizada y que sean decisiones que son transparentes en la página web, que se sepa con qué criterios, si es que hay un comité que evalúa, por ejemplo, los proyectos o no y con qué tipo de selección, ¿no? Creemos que eso es fundamental y es un paso que se puede dar desde ya para preparar a 2023. Ese es primer paso. Otro paso, bueno, fundamental también es hacer un fondo de recursos naturales en donde se pueda crear estratégicamente, se conjunte el dinero y realmente ver con criterios, con objetivos de desarrollo, a dónde se van a asignar prioridades de acuerdo al plan de desarrollo de país que quiere Paraguay. Ahora, ¿y ustedes establecieron algunas prioridades para Paraguay? Nosotros establecimos acá la educación. La educación es fundamental. Y la salud. La educación y la salud, eso... Este gobierno, la infraestructura. Sí, no, es importante, pero FONACIDE va a eso, y FONACIDE es solamente una parte de los royalties y compensación, ¿no? Entonces, hay más dinero para invertir en como un fondo anticíclico. Claro, y hay que recordar que estos fondos van disminuyendo a medida que se acerca el 2023. Claro, y que ahora, cuando hay más dinero en Itaipú, porque hay más ventas, hay más dinero para programas, y eso es procíclico. Lo que tenemos que buscar es una salida de las debilidades que van con recursos. Y eso es salir de una política procíclico a una política anticíclica. Bueno, Cristín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, comenzamos así diciendo que sentíamos vergüenza porque desde la Universidad de Duke en Estados Unidos tienen que venir a decirnos, fíjese que la prioridad para ustedes debe ser Itaipú y cómo usar los recursos que Itaipú le da a Paraguay para el desarrollo. Ojalá lo entendamos todos. Hasta el próximo miércoles.